Mucho que analizar en nuestra mesa de especialistas aquí en Tele 13 Noche. Saludamos a Tomás Duval de la Universidad Autónoma. ¿Cómo estás, Tomás? Buenas noches. Buenas noches, Álvaro. Axel Callis, Universidad Central, tuinfluyes.com. Bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches, profesor. Para hablar de lo que todo el mundo está hablando, que tiene que ver con este comité político que recibe algunos cuestionamientos por el lado de la ministra del Interior y también dudas. No sabemos qué va a pasar con la ministra secretaria general de la Presidencia por una larga ausencia, Analía Uriarte, producto de una enfermedad que también la moneda ha manejado con bastante cautela. ¿Cuál es la mirada que tienes ahí, Tomás? Mira, yo creo que la ministra del Interior ha tenido una alta exposición y ha pagado costos por la materia de seguridad. Naturalmente ha entrado en polémica con alcaldes, ha entrado en discusiones con sus propias coaliciones, básicamente con la Prodignidad, en la agenda de seguridad. Y también, claro, se retiró de la sala del Senado. Yo creo que son hechos que marcan de alguna manera los efectos, pero al mismo tiempo hay que reconocer que la ministra ha blindado al presidente en materia de seguridad. Me parece que ha cumplido un rol esencial, puesto que ella ha asumido la materia de seguridad, dejando al presidente en un estadio superior, que es lo que corresponde a un ministro. Me parece que esto es una cuestión única en lo que hemos visto de este gobierno hasta este momento. ¿Cómo ha cumplido ese rol de ministra del Interior? Claro, pagando los costos muchas veces, Axel, sí, porque hay encuestas que dicen que bajó hasta 17 puntos. Sí, pero esos son... Aquí hay que ver la velocidad de las mareas, no la corriente por arriba. Yo coincido con el análisis que hace Tomás bastante. Yo diría que hay una diferencia sustantiva entre lo que fue la muerte lamentable de la sargento Olivares en Quilpué y el cabo Palma. En una, el gobierno se volvió absolutamente desenfrenado, buscando, o sea, como sin rumbo, y el presidente poniéndose ahí en primer lugar, yendo al funeral, recordemos, y luego la reacción que tuvo el gobierno con la segunda muerte lamentable del carabinero, que es la tercera en esta seguidilla, donde claramente la ministra de Interior salió a ponerse entendiendo lo que es los niveles de contención de un conflicto. Esto es un conflicto para el gobierno. Y claro, y como bien decía Tomás, sobreexposición. ¿Por qué? Porque la sobreexposición tiene que ver también con lo legislativo, con hacer el tándem, llamémosle, en Sexpress y de una u otra forma llenar el espacio que tiene Analía Uriarte en la tramitación de las leyes. Entonces, es por partida doble. Está en lo interior propiamente tal y en la fase de legislar, que es realmente algo bastante desgastante y sobre todo que no te asocian, como podría ser una buena noticia como las 40 horas, a cosas que a la gente le agrade. O sea, el hecho de tramitar la ley Naim Retamal igual es algo que es costoso para el gobierno. Sí, sobre Analía Uriarte también se ha dicho mucho que no hay claridad respecto a si va a volver a su cargo en términos de su enfermedad, que se ha manejado, por supuesto, resguardando los derechos del paciente, pero cuando es una autoridad también es un tema de Estado, es un tema político, es un tema relevante. ¿Cómo sientes que ha golpeado al gobierno la ausencia de Analía Uriarte? Yo creo que ha sido más fruto de las expresiones públicas, porque la subsecretaria ha cumplido un rol importante. Macarena Lobos me parece que ha cumplido un rol importante en aquello. Ahora, sin duda, cuando la autoridad, la ministra en este caso, esta agenda, esta ausencia prolongada, debilita un poco las relaciones, cuesta retomarlas. Yo creo que ahí hay un tema profundo, pero naturalmente todos somos humanos y nos podemos enfermar. Esto no tiene otra necesidad. Pero por otra parte, el Partido Socialista queda fuera del comité político en términos de rigor, porque tú podrías decir, bueno, pero Marcel no es miembro, no es militante. No es militante. Y no estar en el día a día en el comité político, yo creo que es un costo que se paga importante. Absolutamente, y además que no sabemos, insisto, cuánto más se puede prolongar esta situación. Los quiero llevar a lo que va a pasar en las próximas horas, un cónclave. Se han hecho otros en el pasado. ¿Cuánto se cumplió de eso, Axel? ¿Y qué esperar de lo que va a pasar en las próximas horas? A mí me sorprendió un poco el llamado que se hizo hoy día en la tarde al cónclave de mañana martes en la noche. Hasta el minuto se está haciendo en Viña del Mar, en Cerro Castillo. Porque yo creo que el gobierno, el presidente y su entorno, sobre todo, no tienen que sacar cuenta alegre de todas las promesas que estuvieron en el cónclave de noviembre pasado. Se cumplieron pocas, además. Se cumplieron pocas, pero de hecho, yo creo que hay dos hechos que son significativos. Uno, hubo dos listas. Claro. O sea, acuérdense que una de
de los propósitos era tener una sola coalición. Muy lejos de eso. Muy lejos de eso. Y lo otro que el presidente iba a socializar las grandes decisiones. Un mes después viene los indultos, que fue el tema del verano y que todavía tiene sus rebotes. Entonces, poco se ha cumplido, tenemos discolaje, tenemos una prodignidad que no vota con lo que indica el presidente. Entonces, yo esperaría que el conclave de mañana partiera con una autocrítica, como dicen en el fútbol, con café cargado para el presidente y su entorno. Ahí el director técnico tiene que poner el tono de ese encuentro. ¿Qué debería pasar ahí, Tomás? ¿Cuáles deberían ser, desde el punto de vista de la ciencia política, lo que debería ocurrir ahí? Mira, yo creo que esto es, el cónclave es como un bálsamo después de tantos roces. Han habido muchos roces en las dos coaliciones y yo creo que este es un espacio para limar esas asperezas. El terapéutico, efectivamente, tiene un efecto terapéutico. Yo creo que eso es lo más relevante. Yo no creo que vaya a salir alguna política en específica o alguna cuestión muy concreta. Como dice Axel, aquí las cosas del cónclave pasado no se cumplieron. Pero espero que sea terapéutico, porque las fricciones entre el socialismo democrático y la prodignidad en la agenda de seguridad han sido muy fuertes. Entonces yo creo que aquí es el minuto de poner un paño frío y ver cómo se viene la agenda. Perdona, Tomás, y tiene adelante. que ver también con el desgaste que estábamos hablando, Carolina Toá. O sea, el socialismo democrático se está llevando mucho desgaste y resulta que la libertad de los parlamentarios que tiene prodignidad para votar como les guste, nadie plantea nada. O sea, hemos visto a Carol Cariola votando por fuera del gobierno, siendo que hay dos, yo quiero insistir en esa idea, hay dos ministras comunistas dentro del comité político. Es decir, si se supone que cuando uno está en el comité político porque tiene una espalda, no solamente política del partido, sino que también de representación parlamentaria. Entonces yo creo que tiene que haber, como te decía, el café cargado y un mea culpa de lo que está pasando, porque en el fondo, si es tan fácil ser díscolo, es que algo no está funcionando en el gobierno. Ya 3 semanas de la elección, algo en materia de campaña, porque es una campaña, lo conversábamos recién con el gobernador Orrego, que no prende mucho, Tomás. Yo creo que las campañas les falta todavía mucho para llegar. Espero que los últimos 15 días veamos campaña. Hasta el momento la hemos visto, yo diría, en un plano muy menor, con candidatos que son muy poco conocidos. Sabíamos que eran la mayoría de ellos poco conocidos. Por lo tanto, esperemos que los últimos 15 días prenda. Ahora, va a ser difícil porque efectivamente no hay un ánimo y la agenda de seguridad ha copado todo el espectro. Ahora, y hace muy difícil el despliegue de las campañas, salvo que hablen de seguridad, y de seguridad los constituyentes no debieran hablar. Pero están hablando. ¿Sí? Ahora, están hablando. Sí, pero bueno, no sé si alcanza. Sí. Yo hoy día estaba haciendo una pequeña columna sobre esta cosa de... Y claro, uno puede decir no prende, y no prendió porque los bordes son demasiado rígidos, a lo mejor el comité de expertos, todo, entonces las personas intuyen que poco puede pasar adentro. Pero no obstante, en este contexto puede haber una consecuencia importante tanto en el gobierno como en el mapa electoral. Es decir, toda elección siempre evalúa al gobierno, para bien o para mal. Entonces esto va a tener significación independientemente del clima y la temperatura que tengamos el 7 de mayo. Absolutamente. Axel Callis, Tomás Duval, muchísimas gracias por acompañarnos como todos los lunes. Buenas noches. Estén Muy buenas bien. noches, profesor.